¿Qué tal, amigos de Radio María? Bienvenidos a su programa A Jesús por María. Y bueno, vamos a seguir hablando y aprendiendo de un tema tan bonito que estamos tratando, que déjenme contarles que una vez yo estaba en la iglesia y resulta que mi hija había dejado su teléfono. Entonces, cuando lo busqué, me contestó un señor que le mando saludos a don José y me dice, mire, yo tengo su teléfono, yo lo encontré en la iglesia y veámonos en tal lugar. Y bueno, yo le dije, bueno, ¿cómo le puedo pagar? Y él me dice, aceptando una visita de la Virgen María a su casa. Pues con mucho gusto, le dije, con mucho gusto. Entonces, de diferentes maneras, la Virgencita ha llegado a mi casa a llevarme bendiciones. Y de eso vamos a hablar ahora. Vamos a seguir hablando del trabajo legionario. ¿Y quién más aquí que nuestro querido diácono Orlando Barros? ¿Cómo está, diácono? Bien, gracias. Muy amable, Marisa. Gracias. Esos son los legionarios. Siempre andan, los legionarios están en actitud de pesca. Así es. Ellos están en actitud de pesca. Siempre están como verdaderos apóstoles, pescadores de hombres, tirando la red. Mire, tengo que hacer un par de aclaraciones de los programas anteriores. Creo que fue en el segundo programa sobre la Legión de María, donde hablábamos de los deberes de los dirigentes del Presidium. Si mal no recuerdo, usted me preguntó sobre la guía que debía tener cada uno de los oficiales del Presidium. Así es. Y aclarábamos en ese entonces que cada uno debe tener una guía. El presidente, lo que se llama cartilla de trabajo, debe tener una guía. Lo mismo que el secretario, el tesorero y el vicepresidente. Parece ser que a mí se me olvidó mencionar que el secretario o secretaria debe tener una guía. Pues por supuesto que debe tener una guía. Cuando yo hace muchos años fui secretario de un presidio, yo me ideé una propia guía. Era un esquema y se me hacía más fácil a mí, porque yo tenía el espacio, bueno, ya venía, la guía estaba impresa. Okay. El nombre del presidio. Un formato donde tenía fecha y hora, oraciones iniciales dirigidas por, lectura del acta anterior dirigida por, aprobada con o sin objeciones. O sea, lo tenía de tal manera que yo únicamente iba llenando los espacios y se me hacía más fácil. Pero sí, para aclarar que cada uno de los oficiales debe tener una guía. Pero esa guía, ¿le dan el formato de tal manera o usted está libre? No, generalmente el Consejo Superior entrega un formato para cada uno de los oficiales. Muy bien. Es más, de hecho, cuando se abre un presidium nuevo, se le entrega al presidium unas carpetas, unos folders con toda la papelería que debe tener cada uno de los oficiales. Y dentro de eso van la guía para que ellos hacerles más fácil el trabajo y agilizar, lógicamente, el trabajo de ellos. Muy bien. Y la segunda aclaración que tengo que hacer es con respecto a los sacramentos. A los sacramentos de los niños, exactamente. Creo que yo dije que los niños necesitaban tener sus sacramentos, pero lógicamente que eso va a depender de la edad. Para entrar a la Legión de María, la edad mínima que se requiere es de 10 años. Y entonces están los presidios juveniles, o los presidios juveniles, que están divididos por edades. Están de 10 a 13 años, de 14 a 17 y de 18 a 25, que son los jóvenes adultos. Para los niños que tengan entre 10 y 13 años, deben tener sus sacramentos para la edad. Los sacramentos para su edad es que deben tener la primera comunión. Después de los 14 años, necesariamente para ingresar a la Legión de María, deben haber recibido ya la confirmación. Y lógicamente que para los jóvenes adultos con mucha más razón aplica. ¿Sí? Los sacramentos para los niños hasta los 14 años
la primera comunión. Okay. Y después de los 14 años, por la edad, ¿no? La confirmación, que son los sacramentos de iniciación cristiana. Y para los jóvenes el matrimonio. Y para los jóvenes, bueno, el matrimonio, exactamente. Estamos de acuerdo. Muy bien, vamos a hablar entonces del trabajo legionario. Mire, el trabajo legionario tiene un significado muy importante para la Legión de María. Y además de ser un mandato del presidio, este debe hacerse con espíritu de obediencia. No se trata de hacer nuestras propias cosas, sino lo que nos encomienda el presidio. Un ejemplo. Vamos a ir a la cárcel, entonces el hermano Juan con la hermanita María van a ir a la cárcel a visitar a los reclusos. De pronto la hermana María dice, no, es que a mí no me gusta ese trabajo, entonces yo mejor voy a hacer otro. Voy a ir a visitar enfermos al hospital. Eso no se puede hacer. No se puede hacer porque ya el trabajo fue asignado y hay que hacer ese trabajo con espíritu de obediencia. Para hacer el trabajo legionario necesariamente tiene que ser asignado por el presidium en la reunión semanal para que pueda tener validez. No significa esto que el legionario no esté siempre en actitud de pesca como lo que le pasó a usted. Que se encuentra con un legionario que tiene su teléfono y le dice, sí, usted me lo puede pagar aceptándome una visita de la Virgen a su casa. Claro, sí, que exacto. Me regaló más bendiciones. Más bendiciones, exactamente. Eso no es un trabajo como tal, porque no fue asignado en el presidio. Pero sin embargo, el legionario siempre está en actitud de pesca. Pero digamos que no se siente el legionario como limitado, vamos a decir, en su trabajo personal como... No. Antes por el contrario, es una exigencia para él mismo porque tiene la obligación de cumplir con un trabajo que se ha asignado. Es por eso que el trabajo que los legionarios hacemos es específicamente asignado por el presidio, para que tenga una validez. De lo contrario, podríamos terminar haciendo todo, excepto lo que se nos ha pedido que hagamos. Porque acuérdese que la Legión de María nos enseña disciplina y obediencia. Disciplina y obediencia. La Legión tiene como objetivo principal que seamos santos. Ese es el objetivo principal de la Legión de María. En que los legionarios seamos santos. Pero el carácter específico de la santidad en la Legión es su carácter apostólico. Por lo tanto, podemos decir y asegurar que no hay santidad sin apostolado. No hay santidad sin apostolado. Yo no puedo aspirar a ser santo, a ganarme la santidad que el Señor me prometió, si yo no tengo un apostolado. Podemos recordar las palabras de Santiago, del apóstol Santiago en su epístola. Muéstrame tu fe sin obras, que yo con obras te muestro mi fe. No podemos llegar a la santidad si no tenemos un trabajo apostólico. De tal manera que no cabe duda que la mejor manera de desarrollar un espíritu apostólico sea en realidad con una participación en el apostolado. Eso van ligados uno y tomados de la mano uno de otro, la santidad y el apostolado. No se puede llegar a hacer una cosa sin la otra. En la semana pasada hablábamos nosotros sobre las ordenanzas fijas. Y recordábamos el tercer deber legionario. Y textualmente el manual nos dice que es la ejecución de un trabajo legionario activo y sólido, hecho con espíritu de fe y en unión con María, en forma tal que en las personas por quienes trabaja y en sus propios compañeros, María vea y sirva de nuevo a la persona de nuestro Señor Jesucristo.
Esa es la tercera ordenanza fija, ese es el tercer deber del legionario. Entonces vamos a tratar de explicar cada una de estas frases o de estas palabras que están allí impresas para que no solamente se queden en el libro y solamente la escuchemos nosotros cuando se lea en la junta, en la primera junta de cada mes, sino que le encontremos un significado y la razón de ser. Miren, activo y sólido significa que cada semana, por espacios de 2 horas, hay que hacer un trabajo legionario. Mínimo 2 horas. Un trabajo activo y sólido. Cada semana debe ser realizado ese trabajo por un espacio mínimo, por un tiempo mínimo de 2 horas. Con espíritu de fe. La fe es la fuerza que mueve nuestra vida espiritual. Si no tenemos fe, nuestro esfuerzo por conquistar las almas será inútil y no producirá los frutos deseados. De ninguna especie y en ningún número. Recuerde que el Señor nos invita a que tenemos que producir frutos. El árbol, nosotros como semilla, tenemos que morir para que es la parábola del sembrador. Y producir frutos, unos al 100, otros al 60 y otros al 30. Pues realmente para producir fruto tenemos que hacer ese trabajo con espíritu de fe. Y en unión con María. La misma unión de la madre con el hijo. El legionario debe mostrar el rostro de María oculto en el trabajo apostólico. No mostrarse a sí mismo. Tiene que hacer todo lo posible el legionario para que en él vean a la Santísima Virgen María como su soldado que es. Mostrar siempre a María. Y el último espacio o el último párrafo nos dice, en las personas por quienes trabaja y en sus propios compañeros, María ve y sirve de nuevo a la persona de nuestro Señor. Nuestra vida es de María. De hecho, nosotros los legionarios hacemos una consagración a la Santísima Virgen María. Aquí discutimos nosotros por 15 programas la verdadera devoción a la Santísima Virgen María y al final hablamos de la consagración. Pues esa consagración es una consagración total. En cuerpo, en alma, en espíritu, le entregamos nuestros bienes espirituales y también nuestros bienes materiales. Los que hemos tenido, los que tenemos y los que vamos a tener. Eso lo aprendimos nosotros cuando hablamos de la consagración. Pues igualmente nuestra vida es María, porque estamos consagrados a ella. Y para que ella pueda amar y servir a Jesús a través de nosotros, a los legionarios y a todas las personas que nos unimos en nuestro trabajo, es el apostolado. La única forma que María pueda servir a nuestro Señor Jesucristo es a través del apostolado que nosotros, los legionarios, hacemos. La Legión en todo el mundo es fiel a la obligación de realizar un trabajo apostólico semanal, porque en él encuentra una magnífica fuente de gracias y la mejor formación de sus miembros. Acuérdese que la práctica hace al maestro. Nosotros no podemos decir que somos unos legionarios experimentados, unos legionarios activos, unos legionarios estructurados, porque únicamente nos aprendemos el manual o leemos el manual. Eso tenemos que llevarlo a la práctica, y a la práctica es un trabajo apostólico. La Legión es llamada no solo a ser una escuela de santos, sino también unos santos que son grandes apóstoles. Llamados a la santidad, sí estamos llamados a la santidad. Para lograr la santidad tiene que ser a través de un trabajo apostólico. Pero además de ser una escuela de santos, tenemos que ser unos santos que sean también grandes apóstoles.
Y el apóstol no hace otra cosa diferente, sino que anunciar la buena nueva, anunciar el evangelio de Cristo, el evangelio de la salvación. Bueno, el capítulo 37 del Manual de la Legión de María sugiere unos trabajos para la Legión y dice incluso sugerencias para los trabajos. Ese es un capítulo completo. Es un poquito extenso. Vamos a tratar de resumirlos en estos 30 minutos que nos quedan aproximadamente. Okay. En el año 2000, el Concilium Legionis revisó su lista de trabajos aprobados y entonces eso lo hizo a través de unas sugerencias de toda la Legión de María en el mundo. Y dentro de estas sugerencias para trabajos apostólicos sumaba más o menos unos 35, en los cuales la Legión de María extiende o realiza su trabajo. Pero estas sugerencias son solo ejemplos y los hemos categorizado, dice el Concilium Legionis, y lo han modernizado en una nueva terminología. Por lo tanto, se nos habla ahora de obras que son sustantivas y son activas. Por lo tanto, hay trabajos de conservación, de instrucción, de conversión y evangelización. Hay trabajos que agrupan, todo esto se agrupan a los trabajos que puede hacer la Legión de María. Ahora, tenemos en cuenta, como los dijimos en programas pasados, que todo va a depender de las necesidades espirituales y de las necesidades que tenga cada comunidad, cada región, cada parroquia, ¿verdad? Y decíamos en este entonces que de pronto no es lo mismo las necesidades que tenga la comunidad de aquí, del área de Manassas, Virginia, a las que tenga una comunidad en Queens, en Nueva York, o que tengan unas comunidades en Buenos Aires, Argentina, o en San Salvador, en El Salvador, ¿verdad? O en Caracas, Venezuela. Es totalmente diferente las necesidades espirituales y por lo tanto el trabajo apostólico tiene que acomodarse y dirigirse a estas necesidades. Muy bien. Decíamos entonces que entre los trabajos de conservación o de instrucción tenemos el apostolado en la parroquia. Este apostolado en la parroquia depende de las necesidades básicas de la parroquia y siempre, que no se nos olvide a los legionarios, que no se les olvide que están sujetos siempre a la aprobación del sacerdote, la aprobación del párroco o del director espiritual. Si no es el párroco, debe ser alguno de los sacerdotes o un diácono como en mi caso, que soy director espiritual de algunos presidios de la parroquia. El primer trabajo apostólico de la Legión de María es la visita a los hogares. Pero de ello vamos a hablar nosotros en el segundo punto, en la segunda categoría, que son los trabajos de conversión y de evangelización. Dentro de este apostolado en la parroquia, los legionarios están llamados a dirigir los servicios paralitúrgicos los domingos y días de fiesta, o sea, las fiestas de guardar en lugares donde no hay sacerdotes para celebrar la misa. Usted sabe que con esta abundancia de escasez de sacerdotes y esta falta de vocaciones de sacerdotes, especialmente en este país, en nuestra comunidad, se necesitan muchos sacerdotes de habla hispana. Que vale recalcar que hay que orar. Hay que orar por las vocaciones, exactamente. Hay lugares incluso en nuestros países en donde no hay sacerdotes y de pronto el sacerdote va a las veredas o a los pueblos lejanos una vez al mes o cada dos meses. Yo recuerdo hace muchos años en Colombia que el sacerdote de nuestra parroquia estaba tratando de
de expandir en su territorio la fe. Y habían jornadas de catequesis. Y nosotros, donde vivíamos, ahí en el conjunto teníamos un área, como un área social. En esa área social, los sábados, el sacerdote de la parroquia iba y celebraba misa allí. Algunas veces el sacerdote no podía venir. Y entonces nosotros, los legionarios, dirigíamos un servicio paralitúrgico, o sea, una liturgia de la palabra. La leíamos con las lecturas del Evangelio, con alguna pequeña reflexión dentro de nuestras capacidades, lógicamente. Y lo hacíamos sin comunión, lógicamente, porque no teníamos las hostias consagradas. Y lo hacíamos. Pues los legionarios estamos llamados a eso, a hacer los servicios paralitúrgicos, pero no solamente los servicios paralitúrgicos, sino también dirigir las clases de educación religiosa en las parroquias donde donde hagan falta los voluntarios o profesores. En nuestra parroquia ya ve que siempre están pidiendo, me imagino que ahí está la legión. En nuestra parroquia, que es muy grande, siempre están pidiendo voluntarios para clases. Los censos parroquiales. Esto es importante, el censo parroquial. El censo parroquial hay que hacerlo, y no solamente el censo depende de las personas que están registradas en la parroquia, sino que tiene que ir miembros de la comunidad a visitar a todo el territorio y preguntar si es católico o si no es católico. Si allí está. Bueno, la Legión de María hace un trabajo importante para eso, para el censo parroquial. Y este censo parroquial se hace a través de un trabajo específico, que es el trabajo de puerta a puerta. ¿Pero esta información también se la proporcionan a la parroquia? Por supuesto. Pero como estamos hablando del apostolado de la parroquia, yo no sé si usted se recuerda, pero antes de pandemia, cuando el padre Mauricio estaba encargado de la comunidad hispana, el padre Mauricio hacía jornadas de evangelización. Y entonces íbamos todos los grupos apostólicos, no solamente la Legión de María, sino todos los grupos apostólicos de la parroquia, y nos tomábamos un sector del área de influencia de la parroquia, y caminábamos todas las casas y preguntábamos, y llevábamos el boletín y dábamos toda la información. Y allí entonces ayudábamos con el censo de la parroquia, cuántos católicos, cuántos no son católicos, algunos sin religión, otros ateos, y todas estas cosas. Eso está dentro del censo parroquial. Visita y cuidados a personas impedidas, como los enfermos, como los ancianos, incluyendo cuando haya la necesidad, la preparación para la visita de un sacerdote. Eso lo hace la Legión de María. Buscar a las personas en necesidad para llevarle el sacerdote. El rezo del rosario y velar por los difuntos durante el entierro. Este es un trabajo muy, muy, muy hermoso, porque además de ser un trabajo de conservación, también es un trabajo de consolación. Porque se le lleva consuelo espiritual a los dolientes. Los legionarios también hacen el rezo el novenario para los difuntos. Incluso en la Legión de María, en la parroquia, tenemos personas que cada vez que piden alguna colaboración, son las primeras que se ofrecen de voluntarias y voluntarios para ir a llevarle consuelo a las personas, a los dolientes. La formación de asociaciones católicas y asociaciones parroquiales, no solamente dependiendo de la Legión de María, porque esto es un trabajo ya para la parroquia, es un trabajo parroquial, incluyendo las confraternizaciones y las convivencias en la iglesia, allí donde existan, reclutar nuevos miembros y estimular a los miembros existentes a perseverar en su labor. Si es cierto que el legionario está en actitud de pesca, y que el legionario siempre está
mostrando a la Legión de María. No significa que no se recluten personas para otros grupos, se hacen. Incluso, mire, le voy a contar una cosa. La gran mayoría de los contactos y de las evangelizaciones que hace la Legión de María, estas personas no se unen a la Legión de María, sino que se unen a otros grupos de la parroquia. Porque se lleva información, se lleva el boletín. Ellos preguntan porque, mire, que es que a mí me gusta mucho el grupo este o el grupo otro. Bueno, las horas de reuniones de ellos son esta. Incluso muchas veces le dan hasta los contactos de los líderes. Entonces, la gran mayoría de los contactos que hace la Legión de María ni siquiera son para la Legión de María, sino que se van a otros grupos apostólicos. Hay colaboración en toda empresa apostólica o misionera patrocinada por el párroco. Valga la oportunidad para recordarle a los legionarios que la Legión de María es la mano derecha del sacerdote en la parroquia y que siempre está dispuesta a colaborarle al sacerdote en todo lo que el sacerdote requiera y que esté dentro de nuestras propias capacidades. Por lo tanto, toda empresa, toda actividad, todo proyecto que inicie un sacerdote y que pida el concurso de la Legión de María, ahí están los legionarios siempre, como se dice en la Legión de María, en orden de batalla, para colaborarle al sacerdote. Ahí están otros trabajos que son trabajos de conversión y evangelización. Entre esos vamos a hablar un poco de la visita domiciliaria. La visita domiciliaria a los hogares no fue el primer trabajo, no fue la primera empresa a la que se lanzó la Legión de María, pero ha llegado a ser por tradición, su obra favorita. Su ocupación particular en todas partes, el camino a través del cual ha podido hacer el mayor bien. De hecho, la visita domiciliaria es el trabajo preponderante y característico de la Legión de María. No solo los católicos que están viviendo la vida cristiana, sino todos pueden ser atraídos al apostolado legionario mediante la visita domiciliaria. Pueden establecerse contactos con personas no católicas sino cristianas, como sucede muchas veces, y con católicos alejados de la iglesia, que entre otras cosas es a quienes va dirigido más el trabajo apostólico. Personalmente yo le hago mucho énfasis a los presidios y a la Legión de María en general, de que nuestro trabajo apostólico no debe ser dirigido a los que están aquí en la parroquia, a los que vienen todos los días a la misa o los que vienen a la misa dominical. Uh-huh. Un trabajo realmente valioso está en ir a buscar a aquellos que están alejados, aquellos que están en la periferia de la iglesia, pero no hablando en la periferia en términos geográficos, sino en términos de fe, en términos de crecimiento espiritual o de una vida apostólicamente activa. A esos es a quienes se dirige mucho más el trabajo de la Legión, a atraerlos para recordar lo que nos dice el Señor. No solamente ser pescadores de hombres, sino que ir a buscar a las ovejas extraviadas, esas que se han alejado de la iglesia, que han perdido la fe, que incluso que han dejado de creer. A eso sea lo que más se dirige el trabajo en la visita domiciliaria. Habrá también que prestar atención a personas en situaciones de matrimonio irregular, que eso sí lo vemos nosotros. Pienso yo que es el mayor obstáculo que tenemos nosotros para que las personas se acerquen a tener una vida apostólicamente activa, y es la unión civil o la unión libre de las personas. Y entonces
siempre que se encuentra una situación irregular como esta, el legionario le lleva la información y los catequiza para que ellos vengan, se acerquen a la iglesia y validen su situación y reciban la bendición a través del sacramento del matrimonio. Y se han logrado incontables. Y es una satisfacción ver cuando los legionarios cuentan en la realización o en el informe del trabajo semanal, cuando estos logros se alcanzan, de que las personas se casen. Además de eso, aquellos que necesitan información e instrucción, siempre la Legión de María lleva la información de la parroquia. Que no tienen bautizo los niños, no se preocupen, las clases se reciben tal día. Acérquese a la parroquia. Mire, los padrinos tienen que ser católicos activos. Mire que esto, y le dan toda la información que necesitan. Por este papel activo que tiene la Legión de María, la parroquia le asigna a la Legión un espacio, no, para porque conocer la parroquia, para la información. No, lógicamente que la información está ahí, ¿no? Porque en la parroquia la información generalmente está en el boletín parroquial. Okay. Y ellos conocen, y cuando no preguntan, porque el legionario es suspicaz. El legionario aprende, no con malicia, sino con el deseo de conocer las cosas. Aprende y pregunta, se acerca a la parroquia. Muchos legionarios se acercan a la parroquia y preguntan. Okay. Miren, ¿qué son las horas de oficina? Mire esto, mire que la gente me pregunta. Vamos a llevar, ¿qué hacemos cuando nos pregunten sobre esto o sobre lo otro? Ellos tienen una información general. Sí, cada hogar ha de considerarse como un objetivo para llevar a cabo el servicio. Cada hogar de la comunidad debe fijarse como un objetivo para que la Legión de María haga una visita domiciliaria. Ahora, visitas domiciliarias puerta a puerta, ese es un trabajo valioso. Ese es uno de los trabajos heroicos que se conoce. Y duro. O que se le da. Es duro. Mire, le pongo un ejemplo. Cuando se asigna este trabajo, se rinde el informe. Y los hermanos van a dar los datos del informe y las estadísticas. Y de pronto dicen, puertas tocadas, por un ejemplo, 80 puertas. Puertas abiertas, 30. Católicos activos, 5. Católicos inactivos, 15. No católicos. En no católicos está ahí de todas las denominaciones, el resto. Incluso hay un espacio que dice, no contestaron, no responden. A veces, mire, porque a mí me ha tocado, yo este trabajo lo hice muchas veces, y a tocar puertas, a veces le contestan de adentro. ¿Quiénes son? No, que somos, mire, venimos de la iglesia, de la Legión de María, no nos interesa. O a veces abren la puerta y dicen, ¿qué son? No, ¡pam! Y le cierran la puerta en la cara. Es un trabajo heroico. Es un trabajo heroico. Y hay legionarios que no solamente les gusta, sino que se ofrecen siempre para hacer ese trabajo de puerta a puerta. Porque se acostumbran a los retos. Y los retos le da a ellos formación. Al legionario le da, no solamente les fortalece su fe, les fortalece su disciplina, sino que ellos están preparados para el rechazo. El rechazo de las personas. Y entre otras cosas, el legionario viene a ser en ese momento otro Cristo. También rechazado, azotado, abofeteado, coronado de espinas, crucificado y ofendido. El legionario se convierte en otro Cristo en ese momento. Es bastante valioso ese trabajo de puerta a puerta.
Hay trabajos también de contacto con multitudes, que son las librerías ambulantes o en las ferias que se hace. Hay una feria anual que se hace en Arlington, que se conoce como la Feria de Arlington. Y la Legión de María todos los años tiene un estante allí. Y la comunidad hispana, o sea, la Legión de María en español, lleva a sus legionarios para que den información a los hispanos que se acercan. La librería ambulante es bien importante porque se hace en las plazas de mercado, en los supermercados, en las paradas de buses, en la estación de tren. Se hace librería ambulante en donde se lleva una información no solamente de la parroquia, sino información de la Legión de María. Rosarios en los parques. Hay un trabajo legionario que debe ser realizado siempre. El trabajo legionario debe ser realizado por 2 o más personas. Nunca se debe hacer solo. Siempre 2 personas. Y promover siempre la religión, la fe católica y a la legión, por supuesto. Hay un trabajo importante que los legionarios hacen, es que la consejería acerca de las instalaciones de los centros de aborto. Pero esto va a depender mucho de la legislación. Por ejemplo, en este estado donde nosotros estamos, el aborto es legal. Entonces, si uno va a protestar contra el aborto, está protestando contra quién, contra el gobierno. Y puede ser de pronto un delito. Porque se está diciendo, esa ley no es válida. Y las leyes de los estados son válidas. Claro. Se puede llegar sin hacer alegorías, sin el signo, por ejemplo, sin los estandartes de la Legión de María, a rezar el rosario solamente. Y si de pronto se da la oportunidad de acercarse a las personas con mucho respeto para las personas y respeto para la dignidad de la persona. Nunca a señalarlos, sino a tratar de mostrar las bondades de no cometer el aborto. Incluso se han logrado. Yo recuerdo que en la ciudad de Fairfax, hace unos 14 años, cuando nosotros llegamos a esta área, había una clínica de aborto y los legionarios iban y terminaron cerrándola. Aquí nosotros, en Manassas, donde está la clínica gratis de la diócesis. Allí funcionaba antes una clínica de abortos. ¿Verdad? Sí, recuerdo también mucha gente con pancartas. Exactamente, pero la Legión de María cuando va a esto no lleva signos de la Legión de María. Se van como un católico normal. Bueno, yo digo católico normal, no, como un católico real. Porque yo pienso que no hay católico normal o católico anormal. El católico es el católico, ¿no? Si de pronto, o sea, aclaro esto porque se puede prestar a malas interpretaciones. Claro. Y después los legionarios me dicen, vea, diácono, que usted dijo. Para aprovechar, decirle a los legionarios que todo lo que nosotros podemos hablar aquí está resumido. Claro. Primero porque no tenemos el tiempo suficiente, porque son escasamente 50 minutos. Sin embargo, nosotros nos robamos 2 o 3 todas las veces. Pero son 50 minutos que nos da Radio María. Claro. Además de eso, aquí está el manual. Hay que consultar el manual. Claro. ¿Cierto? No podemos esperar que todo se nos lo pueda yo decir. Entre otras cosas porque algunos datos se me escapan. No, y es tan profundo que lo que hacemos es nada más tener una idea de qué es la Legión de María, porque la verdad que si leemos todo el manual no acabamos nunca. Exactamente, no vamos a acabar. La distribución de literatura católica también la hacemos en estaciones de autobús, en estaciones de tren, en los hospitales, en los consultorios médicos, en las residencias de ancianos, etcétera. Hay otros, por ejemplo, como el PPC, que es un trabajo que se hace para la Legión de María y se hace también para la parroquia. Es un trabajo muy parecido ¿Qué quiere decir PPC? Es un trabajo muy parecido al trabajo de puerta a puerta. Oh, okay. De ir a explorar, de ir a hacer un trabajo de campo. Okay. Un trabajo de campo. Y también tenemos el Exploratio Dominicalis. El Exploratio Dominicalis
se escoge un domingo, una mañana de domingo, una tarde de domingo, se escoge una zona específica y se va a la Legión de María únicamente a hacer trabajo de campo. En ese trabajo de campo que se hace, puerta a puerta principalmente, se visitan a los hogares, se ofrece lo que la Legión de María hace, se muestra a la Legión de María y allí se consiguen resultados como sacramentos, vírgenes peregrinas, visita enfermos, visita ancianos y toda una cantidad de necesidades que se encuentran y que la Legión de María puede ayudar a solventar de alguna manera. Y también la búsqueda dominical de las almas que están perdidas. Estas personas, estas almas o estas personas que van a la iglesia tratando de buscar consuelo y que se acercan de pronto a la Legión de María, pues ahí está el legionario para darle consuelo, para orientarlos sobre todo y darle una luz de cómo puede salir de sus dificultades o del momento que esté viviendo. Y para esto el legionario lo puede hacer por sí solo o tiene que consultar al... Bueno, el trabajo apostólico para que sea válido debe ser asignado por el presidio. No significa eso, que si yo como legionario tengo la oportunidad como católico de hacer el bien, no lo voy a hacer porque es que no me lo han asignado, no. Okay. Nosotros siempre estamos en actitud de pesca. Okay. Siempre. Y tratando en lo posible de socorrer al prójimo que está en necesidad. Muy bien. Trabajo de consolación. ¿Nos quedan cuánto, 8 Maritza? minutos. 8 minutos. Bueno, vamos a tratar de hablar de estos trabajos de consolación y de pronto hay que hacer otro programa para esto. Tenemos las visitas domiciliarias que no sean de puerta a puerta. Tenemos las visitas al hogar de los ancianos y al hospital, visitas de personas e instituciones de cualquier tipo, como las cárceles, pabellones mentales, los hogares colectivos, hogares de ancianos, refugios de inmigrantes, instalaciones para discapacitados, por ejemplo, y comunión para los enfermos y los confinados. Llevarle la comunión. Hay muchos legionarios que son ministros de la Eucaristía y dentro de ese trabajo o dentro de ese apostolado que ellos tienen en la parroquia pueden detectar a aquellos católicos que necesitan la comunión en estos centros y llevarle la comunión. Pero solamente si son ministros de la comunión. Lógicamente, solamente si son ministros de la comunión. O contactar a los ministros de la comunión para que se lo lleven. Oh, okay. Si cada parroquia tiene un coordinador de ministros, contactar al coordinador de ministros para que le lleven la comunión. Mire, hay obras para con los más miserables y rechazados de la población. Esta clase de obras exigirá que los socios realicen visitas a los tugurios, a las casas de huéspedes, posadas, igualmente a los refugios, a los shelters, ¿verdad? Uh-huh. A veces lleven la dirección de los asilos, la cual puede estar incluso en manos de legionarios o residentes externos. Es más un trabajo de compasión, de sentir la compasión por aquel que realmente ver el rostro de Cristo en los pobres, en los valga el término y entre comillas, rechazados por la sociedad. Uh-huh. Hay unas obras muy importantes que son las dirigidas a la juventud, a los niños especialmente. A los niños, Dios, nuestro Señor Jesucristo, le dio la bendición a los niños. Él dijo, el reino de Dios es como los niños. Es más, dijo, dejen que los niños vengan hacia mí. Uh-huh. Quien reciba a un niño en su casa es como si me recibiera a mí. Entonces a los niños nosotros tenemos que no solamente que instruirlos, sino que protegerlos. Y hay legionarios que se dedican a instruirlos, a los niños en la fe católica. Mire, si nosotros podemos garantizar y preservar a los jóvenes en la fe y en la inocencia, qué glorioso futuro nos espera a nosotros. Porque allí está el futuro, no solamente de la sociedad,
no solamente el futuro de la iglesia, sino que para los legionarios el futuro de la Legión de María está allí en los jóvenes. Por eso es que la Legión de María se preocupa y se dedica mucho a trabajar con jóvenes, a formar jóvenes, a estructurarlos en la fe católica y lógicamente en la Legión de María. Hay muchos otros trabajos que de pronto por falta de tiempo no los vamos a nombrar, pero para citar algunos, el trabajo en favor de los soldados o del ejército, de hacer de pronto, no es difícil entrar a los batallones, o aquellos soldados que están fuera del país. A veces la Legión de María hace trabajos y les envía tarjetas postales para Navidad. Mire, la Legión de María hace rosarios, y esos rosarios de 1, 2, 3 se juntan y ya son miles. Y esos rosarios se envían a las misiones. Y muchos de esos rosarios hechos por los legionarios van y terminan en manos de nuestros soldados, los que están allá en el campo de batalla, nuestros soldados católicos, y ellos fortalecen su fe con el rezo del Santo Rosario. Le llevan otra arma. Le llevan otra arma, exactamente. Ajá. El reclutamiento y cuidado posterior de los auxiliares. Sabe que la Legión de María, aquí lo hablamos, tiene 2 tipos de socios, que son los socios activos y los socios auxiliares. Pues los socios auxiliares son tan legionarios como los activos, y a ellos hay que cuidarlos. Hay que estar en contacto con ellos, hay que estarlos visitando, hay que estar pendiente de que cumplan con su obligación y con sus oraciones. Y por último, estos par de minutos que nos quedan, vamos a hablar sobre la Asociación Pionera de Abstinencia Total del Sagrado Corazón. Mire, nuestro fundador, Frank Duff, fue un pionero. Y el pionero, la Asociación Pionera, es una asociación de abstinencia total al consumo de alcohol, que se extendió después a la abstinencia total al consumo de sustancias alucinógenas. Entonces, una admirable actividad para un presidium sería indudablemente el reclutamiento de miembros para esta asociación. El objetivo primario de la asociación es la gloria de Dios, fomentando la sobriedad y la abstinencia. El medio principal para conseguir este objetivo es la oración y el autosacrificio. 3 requisitos. Primero, para no depender del alcohol con el fin de hacer el bien. Segundo, para preparar los pecados de la propia debilidad, incluyendo sus propios pecados. Y tercero, para ganar a través de la oración y el autosacrificio, gracia y ayuda para aquellos que beben excesivamente, o sea, para aquellos que están inmersos en el alcoholismo, y para los que sufren como resultado el exceso de la bebida, y no solamente, sino la adicción a las sustancias alucinógenas. Y le doy un testimonio. Mi esposa es pionera hace muchos años, y por lo tanto ella hace muchos años que no toma alcohol, ni siquiera social. Hace muchos años. Y eso lo hace ella como un sacrificio, no solamente para ella, sino porque ella ofrece por algunas personas que tienen adicción al alcohol o a las sustancias alucinógenas. La Asociación Pionera. Y esto es una obra realmente importante y es un trabajo apostólico que a veces no se hace mucho, pero es de mucha ayuda. Yo pienso que con esto hemos terminado nosotros este capítulo de el trabajo legionario. Y perfecto, porque nos quedan unos cuantos segundos y podemos cerrar con la oración. Vamos a tratar de hacer la oración entonces en el tiempo que nos queda. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, Padre bueno, Padre de amor y misericordia, te alabamos y te bendecimos y te damos las gracias, Señor, porque nos has permitido realizar este programa y que en la transmisión de este programa nosotros podamos llegar a muchas personas, sobre todo aquellos que tienen ansias de conocer la fe católica y aquellos que tienen curiosidad por conocer a la Legión de María, y aquellos legionarios para que fortalezcan su fe
y se enamoren más de este grupo apostólico maravilloso que nos lleva a la santidad. Pedimos igualmente o le damos gracias al Señor a través de la intercesión de la Santísima Virgen María. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón, mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias al Señor. Feliz y santa noche para todos. Bueno, los invitamos a que no se pierdan el programa, a que comparta con sus amigos, a que le dé like y que nos siga apoyando en todas las plataformas. Búsquenos en YouTube, en Radio María Play, en Roku, en todos lados. Así es que pasen feliz noche y gracias por sintonizarnos. Hasta luego. Hasta luego.